Eh, Bien, muchachos, vamos a comenzar con el análisis del B10, que voy a dar mi punto de vista. Wilson es el experto en esto. Bien, y también le doy la bienvenida a Juan, porque es el más activo, Gracias. el más activo en el grupo de Wall Street y Logan, que es donde ahora ya está en el grupo de este caso de WhatsApp, que es lo que vamos a hacer ahora, análisis, ¿no? Yo voy a dar mi opinión y como Wilson es el experto, es el que va a aprobar o desaprobar mi opinión. Ya yo en el grupo de WhatsApp había pasado el día de ayer, creo, el día lunes, perdón, esta entrada de al alza, por supuesto, para llegar hasta estos niveles. Que, es un nivel que yo considero que hay una zona de bastante liquidez acá. Fíjense, tocó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 7 veces ha tocado esta zona. Y estoy en temporalidad de un día, ¿no? Y esta zona ha sido tocada 7 veces. Algunas personas dicen que mientras más toca, más probabilidades tiene de romper. Entonces, ¿por qué? Porque va a buscar liquidez, va a buscar la liquidez, entonces, hasta que llega un momento que rompe. Entonces, hay dos formas, como yo veo el mercado, que se pueda trabajar, que fue lo que hizo, lo que más o menos Wilson hizo. Ya yo hice una entrada en este punto. Ya yo hice una entrada en este punto. Y hasta ahorita lleva un poco más de $80 esta entrada, porque tiene 0.75. ¿Qué espero yo? Que llegue hasta este punto. Ya yo lo di en el grupo y de allí es donde yo voy a decidir qué voy a hacer. Yo puse una entrada a la baja acá. ¿Por qué puse la entrada a la baja? El stop loss está bastante ajustado. No creo que gaste más de $3 el stop loss que tengo allí. Pero si rompe, que es posible porque ya en H1 hubo rompimiento fuerte de esta zona. Pero si rompe esta zona de liquidez, yo lo que voy a esperar, yo voy a mantener esta abierta. Esta no la voy a cerrar sino cuando no se regrese lo suficiente, ¿no? Porque es probable que me haga un alto más bajo. O sea, es probable que el mercado llegue acá y se regrese. O sea, incluso que no llegue hasta este punto, porque si vemos que acá tenemos una vela y aquí tenemos una más baja, es probable que me haga esto. Y de acá se venga el mercado a la baja. Y ni siquiera llega a mi punto de interés donde tengo yo una entrada a la baja acá. Pero si esto rompe esta estructura y rompe este nivel de liquidez que yo veo acá, yo voy a hacer una entrada justo acá, como lo analiza Juan, como lo analizo yo, como lo analiza Wilson, justo acá en el retroceso. Para ir hasta el infinito, como dice Wilson, que va a llegar más o menos a niveles por acá. Empezar en diciembre. Sí, más o menos en diciembre. En diciembre sacamos ya todo este dinero. Yo voy a dejar esto acá. Si acá ya lleva 80, de acá no sé, generará como unos $800, ¿será? Porque son unas 10 veces aproximadamente, podría Sí. decirlo. Pero haría una reentrada al alza en este nivel. No sé qué dice Wilson sobre eso, porque es lo que yo estoy más o menos percibiendo, ¿no? De esta zona. Fíjate que aquí dejó un mechazo, acá deja un mechazo, pero por debajo cierra la vela y me pareciera que fuese un alto más bajo. De hecho, lo podemos percibir así. Si eso es así y este me va a dejar un alto más bajo, yo creo que romperá en estructura a la baja y podría llegar hasta este nivel o romper incluso ese nivel. Recuerden que este mercado viene bajista desde hace tiempo. Y bueno, Wilson lo conocen de más tiempo que yo apenas llevo, no sé, 3, 4 semanas trabajándolo desde que hicimos el grupo de WhatsApp, es que estoy trabajando este mercado. Wilson, ¿tiene alguna opinión con esto? Pero Juan Carlos, lo que estás diciendo es perfecto. O sea, para mí es perfecto lo que tú acabas de hacer. Yo, en lo personal, estoy tratando de esperarla un poco más arriba de 6300. Un poco más arriba de 6300 espero que llegue y sería para mí mi entrada, Ah, para mí en el retroceso. sí, podría ser 6300 por ahí, por esos lados es donde yo lo esperaría. ¿Por qué? Porque estoy tratando de observar y veo que está haciendo un 50% ahí de la estructura que venía en bajista, entonces está todavía en zona de compra. Si tú te pones a ver desde el alto a diario, que tú lo tienes allí a diario, mira que tiene una estructura desde el último alto por allá arriba a la baja, todavía estamos en zona de compra. Entonces yo pienso que sí va a tener un retroceso y yo pienso que todavía va a seguir bajando, pero arriba del 6300 lo esperaría para hacer mi entrada al alza. Llevándose Adicional.
esos Adi- high, esos low que estás ahí. Sí, sí. Adicional a eso, él ya hizo un boss allá sobre ese último alto que queda allá. Esta. El anterior, Juan. El anterior alto. Ya va. Este. Está en Sí. medio. Entonces ahí hizo un boss. Con eso, como lo habla la gente de WWE, así sea milimétrico, él ya rompió. Sí. Entonces, ¿qué estamos esperando ahí? Un retroceso a una zona de imbalance para nuevamente continuar a la alza. Ok. Que por cierto, Pero, hablando yo con Juan, pienso que va a subir un poco más y me gustó lo que él estaba diciendo y puede que llegue a la, digamos, donde está el segundo alto, el último alto que hizo, ahí abajito, abajito. Ahí más ah, abajito. No, no más arribita. O sea, acá. ahí, Ok. él me está diciendo que esa zona, yo pienso que puede llegar un poquito más abajo o por ahí. Bueno, sí, directamente en esa zona me gustó lo que estaba diciendo porque sí va a concordar con el alto que dejó en el medio anterior. Sí. Mira ese hueco que es a W, en el hueco de la W anterior. Yo creo que va a llegar por esa zona y va a estar el retroceso y para abajo. Ahí sí, donde en esa estructura bajista es donde pienso yo entrar arribita del 6300. Pero veamos la estructura. Fíjense que la W normal, donde viene, mitiga y sube, viene, baja, vuelve en este caso a mitigar y sube, ¿no? O sea, Ajá. se La mayor, mantiene. Juan, la mayor W, recoge un poquitico el gráfico y mira a tu izquierda, esa de arriba, de la izquierda, más a la izquierda, Esta. ese ahí, Es- exacto, mira Ujú. que está en la mitad de la W, que está en ese Sí, alto, que está como solito en la mitad, pienso yo que va a llegar en ese punto y va para abajo, sí, es un poco para posible. coger en fuerza alcista. Es posible. De todos modos, estamos en vela de un día, ¿no? Esto puede tardar a lo mejor una semana en que se cumpla, a lo mejor esta semana que llegue acá, ¿no? Pero tiene lógica, Wilson, tiene lógica el hecho de que llegue a este punto y se me venga a la baja, ¿no? Juan, yo no soy de trazar, pues déjamelo así, yo no soy de trazar muchas líneas de tendencia, pero si yo trazo esta línea de tendencia, mira lo que hizo. Ahí la está retesteando y con Ajá. eso puede caer. Es muy posible. Sí, es posible. O sea, tiene bastante lógica. Y si aplicamos la lógica de fractalidad en línea de tendencia, entonces se podría mover la fractalidad hasta este punto y subir. Yo creo que Wilson tiene un excelente análisis de este mercado desde lo que estoy ahora percibiendo, ¿no? No había visto esa perspectiva y por eso es importante que nosotros hagamos este tipo de reuniones para que nosotros podamos entonces dar nuestras opiniones. Juan. Mira, Juan, a esta zona de imbalance, zona de IFC, y con eso el mercado puede llegar a entrarse acá y con eso caer. Sí, ¿Por qué? Porque está cubriendo ese imbalance ahí. Esa entradita también está buena para un retroceso, o sea, para una bajadita, entrar ahí en esa bajadita me parece bueno. de hecho, Sin embargo, es ver, perdón, sin embargo, es ver que aquí arriba también puede tener un imbalance. Puede ser algo mínimo sobre esta zona. También puede ser una zona de reacción. allí yo tengo mi sell limit, en ese punto. O sea, yo la tengo, pero como lo ve Wilson, es posible también. Entonces, yo me voy a arriesgar a colocar un sell limit en esta vela de un día. Ahí voy a buscar en temporalidades inferiores la entrada más precisa posible. Pero yo tengo en esta zona donde marcaste, Juan, yo tengo un sell limit ya establecido, ya refinado. O sea, un sell limit Ajá. bastante ajustado ya en esta zona. Ya yo lo tengo. Sí, Pero esta sí, zona que está diciendo Wilson y tiene mucha coincidencia con la fractalidad y tiene mucha coincidencia con el retesteo, en este caso, de las líneas de tendencia. Habría que ver qué nos dice Wall Street, a ver si hay algún tipo de confirmación en Wall Street. Fíjense que ya en Wall Street rompió en una hora en la estructura. Aquí nos había dicho Wall Street, mira, va a subir, va a subir, va a subir, sube. Y todo se estaba dando hasta que se dio completamente lo de Wall Street. Pero vamos a ver qué nos dicen una semana del B10. El B10 aparentemente en una semana está rebotó, de hecho, en el alligator tal cual. Y más o menos acá está establecido, por decir algo, una alerta de ese límite que yo tengo. Si eso se me da, perfecto. ¿Qué pasa? Que muy posiblemente llega a esta zona, si la rompe, va al infinito, como dice Wilson. Ahí no hay nada que hacer. En un día ya rompió, falta que en una semana rebotó y en un mes
me va a coincidir con el rebote de la 21. Por eso yo estoy colocando el alerta del sailing. ¿Okay? Ese alerta, yo coloco los alertas y esas alertas se dan. Cuando me dan, me llega el mensaje al teléfono y listo, se acabó. Ya no hay nada que hacer. Ya se dio la entrada. Entonces, yo creo que acaba de rebotar. Posiblemente. Si rompe en un mes, no hay nada que hacer. Por lo menos el 75, que es lo que yo hago con el 75, es que para mí ahorita no hay forma de entrar en el 75. ¿Por qué? Porque me rompió en un mes ya la 21. ¿Qué voy a hacer yo? Entradas a la baja. Pero ahorita no hay forma de entrar a la baja. O sea, en el 71, salvo que en una semana haya rebote en el alligator. O en un día incluso, si me viene al rebote del alligator. Pero yo no estoy haciendo ahorita operaciones en el 75, salvo la que ya anuncié allá en el grupo de WhatsApp donde me tocó el stop loss, que fue en este nivel. Entonces, esto que yo aplico en el 75, lo voy a aplicar en el 10. Tal cual. Tal cual es lo que yo analizo, por lo menos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, por lo menos yo me ayudo con Wall Street por las confirmaciones. Generalmente, este es el análisis, este es el que dice todo, cómo voy a marcar la entrada, dónde voy a marcar la entrada y busco el nivel. Pero de allí voy a confirmaciones con Wall Street. Más que todo con Alligator, sobre todo con 21 y el MACD que me confirma. Sobre todo si el indicador pues me dice que va a subir, pues ya yo me voy tranquilo. Me voy a niveles más largos, ¿no? Juan, Es que, te, dime. te pregunto, porque tú haces análisis a temporalidades inferiores. ¿Cómo se te ha cumplido? O sea, en su mayoría, te pregunto porque yo En no... su mayoría, en su mayoría sí. Sí, ok. Voy a analizar rápidamente en temporalidades de 5 minutos porque veo que utilizan muchos 5 minutos, ¿no? No, pero el tema de los 5 minutos, Juan, es intentando buscar la misma dirección de la temporalidad mayor. O sea, Ah, como filtrando las zonas, por eso. por eso le pregunto, porque yo veo que lo lanza, pero desconozco por qué lo lanza muchas veces. Pero si va a No, favor, sí. o sea, ¿por qué se lo digo, no? Fíjense que acá tenemos, no sé, acá hubo rompimiento de estructura en M5 a la Ujú. baja, ¿sí ves? En teoría, si hubo rompimiento de estructura en M5, el imbalance está aquí, ¿sí ves? Sí. Pero fíjense cómo rompió en M5, mucho más arriba, ahí tocó cualquier stop loss, ¿sí entiende? Si hay, Ajá. si hay en este caso, pero ¿por qué ocurre esto? Comúnmente ocurre esto, porque en temporalidades mayores está pasando algo. Yo lo que busco, Juan, y para que más o menos sepa, eh, en las temporalidades inferiores solamente busco la entrada refinada, pero no, Exacto. sí, pero no busco por lo menos marcar, o sea, yo voy a suponer que esto no existe, esto de acá para adelante no existe. Si yo veo, y si aplicamos Smart Money o si aplicamos la WWA, las estrategias, Sí. hay un rompimiento de estructura fuerte. Sí. Fíjense que en teoría vino fue a mitigar esto, ¿no? Ujú. Que fue. Pero acá hay otro rompimiento de estructura. Acá no hubo entrada, no se dio. La entrada tenía que estar como por estos niveles para que sea una entrada Ajá, no refinada. sé. No se dio. Pero cualquiera, si no ve esto de acá para adelante, puede decir el mercado va a llegar acá y como rompió estructura, es muy probable que mitigue y se venga a la baja. Fíjense que Sí. la mitigación en M5, que a lo mejor en M15 no se dio y ahorita lo vemos, eh, eh, rompió cualquier stop loss que hubiese establecido acá ajustado. Lo rompió. Acá vuelve a buscar liquidez, sube, rompe estructura y uno acá en M5 pudiera decir con estrategia de que el mercado va a subir. De hecho, subió, hasta se hubiese sacado algo, pero se iban a buscar niveles más altos. Y lo que hizo fue, en este caso, aplicar Wyckoff. Y Wyckoff, en este caso, ya se hubo una reacumulación y rompió estructura completamente. Entonces, eh, eso es lo que hay que ver. Yo por lo menos, en temporada inferior solamente lo uso para hacer, refinar la entrada, más no dejarme llevar por Smart Money y es posible, si nos ponemos a ver,
a lo mejor perdemos 4 veces, pero la quinta pues recupera todo. Es posible. Por ejemplo, acá, rompimiento de estructura. Ya se rompió estructura. Suponiendo que esto ya es nuestra confirmación. Nosotros tenemos acá el imbalance en este nivel. Pero el Ajá, mercado llega nunca y ¡pum! Toca nuestro stop loss. Y se fue a un nivel sí, mucho más bajo. sí. Entonces, ya nosotros, ya acá no podemos hacer ese tipo de entrada en temporalidades inferiores, salvo que nosotros busquemos en temporalidades mayores, y lo voy a poner por lo menos en M15, cómo se pudiera ver el mercado un poco más refinado también, ¿no? Por eso yo, las entradas, me quedaba la duda de tu análisis, si es que aplicaba ese sistema. Fíjense que M15 tal vez, si se cumple, si ve cómo toca acá y se viene, porque rompe estructura, no llega, el mercado llega hasta este punto, que para mí está en esta vela, y allí se sigue. Ya acá no vamos a esperar entradas porque no hay rompimiento de estructura en ningún nivel, solo en este nivel que rompe estructura en M15. Porque tenemos alto más bajo. Acá llega y rompe estructura y nos hace un alto mucho más alto que el anterior. ¿Cuál sería nuestra zona de interés acá? Y fíjense que acá llegó al mercado. Llegó 3 veces. Acá, en esta zona de interés cuando rompe la estructura. Vuelve a subir. Dígame. Perdón, mira el alto que hiciste ahora a la izquierda, por favor. La estructura más a la izquierda. Eh, eh, No, corre el gráfico un poco para la derecha, por favor. Antes de la bajada, para tu derecha, córrelo para ah, tu derecha, las velas. Eso, mira ese alto arriba, después de los altos altos. A mano izquierda arriba ese alto. A mano izquierda, esa estructura es la que yo pienso que va a ser la B10. Va a llegar así a ese punto, un poco más ok. bajo, y va a ser lo que está haciendo esa parte, y va a bajar donde yo pienso esperarla, la B10. Esa estructura que está haciendo, que hizo la B75, es la que yo aspiro que haga en la B10, esa tal cual. Bien. Uy, no, esto está disparado. Por eso es que yo creo que tengo como $90 ya ganado. Yo entré, creo que fue por esta zona de acá. Eh, pero los retrocesos hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar los retrocesos ahorita y llegar hasta la zona donde nosotros tenemos nuestro interés acá. Y aquí está disparado, aquí rompió, está en esta zona en M15. Pero yo creo que va a llegar fácil acá, Wilson. Va a llegar muy fácil. Habría que ver dónde está el Ojalá, imbalance. ojalá no llegue tan, yo pienso que hasta en alto, yo creo que va a llegar ahí donde tienes el cursor, exactamente en esos bajos, Acá. yo pienso que puede llegar, sí, por ahí por esos lados, y pueda que baje. Pues, de pronto por ahí sí yo pienso eso, porque ahí se empieza el imbalance, mira, ahí empieza a bajar. Claro, aquí está el imbalance completo. Acá, en esta zona. Cuando, en estas velas. Mm, Bueno, yo creo que sí se pueda cumplir, Wilson. Es más, yo voy a colocar allí, voy a bajar esa línea allí, uno, o voy a dejar arriba, pero voy a programar. Juan va a aportar algo, y yo no No, sé por ahora no. quién más está conectado. Abimael está conectado también. Eh, bueno, no, entonces, no sé si quieren analizar otro mercado o nos quedamos con esta entrada. Si quieres mirar el 10-1S. Quiero contigo mirar algo en el 10-1S. Yo siempre comienzo por arriba. Voy a ver primero cómo está en un día. El 10, Es 1S. que lástima que este no nos permite ver en semanal. No, pero yo lo tengo Semanal acá. toca. Yo lo tengo acá. En semanal. Mira el semanal, Semanal. mira el retroceso que viene haciendo. Yo marcaría una entrada en esta zona, en semanal. Habría que ver Ah, el resto de análisis en esta zona, porque en esta zona me va a coincidir con el choque de la 21. En esta zona. Marcaría el retroceso. ¿Por qué? Porque ya me hizo un alto más bajo. O sea, ujú, ya no, posiblemente vino a mitigar acá, vamos a ver, si sí. se vino a mitigar, no hay nada que hacer, habría que esperar, ¿no? Yo por lo menos esperaría. Pero veamos si vino a mitigar. Uy, casi toca la vela, pero está en el imbalance. Ujú.
está en el imbalance. Entonces, al estar en el imbalance me genera la duda, pero esto es lo que realmente, porque es que eso lo va a tener que ver, seguramente Wilson y Juan, usted sabe de que cuando hay y viene a la zona del imbalance y viene a mitigar, Sí. me va, si no, si me genera, en este caso, un bajo, como lo tenemos, perdón, un alto más bajo, como lo tenemos acá, crea la duda. Crea la duda porque a nosotros nos diría, esto se va a la baja y va a llegar hasta este nivel. El asunto es que ya mitigó esta vela. Entonces, al mitigar esta vela nos queda la duda en semanal. Yo creo, y habría que esperar el rompimiento, en este caso, de la estructura. Yo no entraría hasta que no haya un rompimiento de estructura. ¿Por qué? Porque ya me mitigó esta zona. No, y disculpe, hubo como un rompimiento de estructura macro, creo. O Sí, sea, esa línea roja fue rota, ese boss allí entre. Yo creo que iría más a la alza. Yo me enfocaría más a la alza que a la baja. es probable, pero acá no hay forma en semanal, desde mi punto de vista, no hay forma de hacer una entrada ya. O sea, ya el proceso Ah, pasó. Nuestra entrada estaría marcada en la zona de interés, que sería esta, que nos habría aportado algo. Eh, ya lo que tenemos que esperar son retrocesos. Vamos a ver qué nos dice el mensual. Mensual no nos marca nada. El mensual no nos está diciendo nada. El mensual incluso podría decir que se podría llegar a una zona más baja. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a hacer el análisis este. Y mitigó. Sí. Entonces, como hubo rompimiento en este caso, habría que ver si hay rompimiento ya de hacer un alto más alto y entrar en el retroceso en esta zona. Esto tardaría mucho porque está inmenso. Habría que hacer entradas en un día. A ver en un día cómo está. Por ahora no hay alto en un día más alto. O sea, habría que ver si lo vamos a ver en H4. Déjenme ver, porque si no hay rompimiento de estructura en temporalidades inferiores, tampoco nos va a marcar en temporalidades mayores. En H4 nos sigue dando bajista. En H1 tenemos, sí, en H1 hubo un pequeño rompimiento. En H1 tenemos acá vela más alta que las anteriores. Entonces, no está claro, Juan, y cuando para mí no está claro, yo no entro. Ok. Yo no entro, ¿por qué? Porque es como que jugar a que vaya a un lado al otro sin mucha seguridad. Acá no tenemos rompimiento de estructura en M5 al alza, no la tenemos todavía. Entonces pudiera llegar a niveles más bajos, sí, pudiera llegar a niveles más bajos, pero no hay confirmación en ninguno. En M15 no nos confirma tampoco. O sea, no hay claridad en ninguno, en ninguna temporalidad. Posiblemente en M1 ya haya claridad, ya hubo rompimiento en M1. Y bueno, nos marcó acá, vale, va a subir, va a subir, va a subir, es probable, pero fíjense que llegó a un nivel que en temporalidades inferiores de M1 también podría ser incluso, perdón, en M5, un pequeño rango, que aquí lo tenemos. Entonces, no está claro para mí. Entonces, Ok. yo no haría entrada, Juan, por lo menos yo. Listo. Perfecto. ¿Nadie más quiere analizar otro mercado? Bueno, yo me quedo con la entrada de Wilson, la voy a dejar, la voy a programar. Y yo no estoy haciendo entrada en 75, quiero aclarar, posiblemente no haga entrada esta semana, porque tendría que ver cómo funciona, como si me hace un retroceso en semanal a este nivel, que lo voy a marcar, si me hace un retroceso, yo creo que va a llegar un poco más abajo para venir a buscar el imbalance. Entonces, pero un retroceso acá para llegar a niveles un poquito más bajos como este, podría hacerla. Tendría que verlas en temporalidades inferiores, si eso me va a dar o no se me va a dar. Bueno, fíjense que coincide más o menos a una zona de imbalance. Si esto me llega, yo podría hacer una entrada a la baja acá, en esta vela que coincide acá, en H4. Pero no tengo entradas claras. No las tengo porque me va a coincidir con ya el rompimiento en H. Fíjense este rompimiento de H1, cómo se alarga una y otra vez. Se alarga una y otra vez. ¿Se puede hacer una entrada al alza hasta ese nivel? Sí, pero ya estaríamos jugando en contra de la vela de mensual que está rompiendo.
Ya es cuestión de cada quien, pero yo no lo tengo claro, yo no entro. Muchachos, bueno, les doy gracias porque hayan asistido al Zoom. Nosotros pues vamos a tratar en lo posible de seguir analizando y si alguien tiene duda puede preguntarle a Wilson, puede preguntarme a mí, incluso a aquellos que tengan menos, puede preguntarle a Juan. Juan tiene buenos análisis, tiene análisis bastante asertivos. Me quedaban algunas dudas, pero ya me la aclaró hoy. Y entonces busquemos entrada. Yo estoy un poquito ocupado, pero cuando puedo hago una entrada por allí. No sé si alguien tiene algo más que aportar. No, por ahora no. Wilson, quedamos pendientes entonces con el indicador. Voy a analizarlo y cualquier cosa, pues si lo podemos programar MT5, pues entonces se lo regalamos a todos. Primeramente lo probamos nosotros acá en el grupo de WhatsApp y luego sí, entonces ya va más refinado al grupo para las personas. Exclusivo, quedaría exclusivo de voz gratis 2 ese indicador, ¿no? Sí, exclusivo. Quedaría exclusivo. Muchachos, les deseo buen día a todos. Igualmente. Realmente, Juan, Gracias. nos vemos, cuídense. Vale. Bueno, Chao, feliz chao. día a todos. Hasta luego.